Chloe, deja de sonreír. Tu falsedad se nota incluso desde el otro lado de la habitación. Las palabras de Alexander fueron tranquilas, casi perezosas, pero cortaron el aire como un cristal fino. Chloe, su prometida, se quedó paralizada con una copa de champán a medio camino de sus labios. Su sonrisa perfecta vaciló un instante antes de congelarse de nuevo en su rostro impecable. «Cariño, ¿qué dices? Estoy disfrutando de la velada. Todo es maravilloso», susurró, mirando a los invitados que llenaban el salón del hotel Grand Palace. «Disfrutas de la atención», la corrigió, sin mirarla. Su mirada recorrió a la multitud. «La atención es moneda corriente, Chloe, y hoy eres muy rica». A su alrededor bullía un hervidero de ropa cara y risas contenidas. El baile benéfico, organizado por la familia de Alexander, era el momento culminante de la temporada. Allí se decidían los destinos de las empresas, se forjaban alianzas tácitas y se destruían reputaciones. Todo al son de un cuarteto de cuerda. Alexander se sentía como el director de esta falsa orquesta. Conocía a cada músico, cada parte, y se aburría mortalmente. Pues, «Señor Vorontsov, qué honor», se acercó a ellos el banquero canoso con su joven acompañante. «Su familia se ha superado una vez más». «Lo estamos intentando, Piotr Sergeyevich», asintió Alexander levemente, con los labios curvados en una especie de sonrisa. «Me alegra que hayas podido venir». La conversación fluyó por sus cauces habituales. La bolsa, nuevos proyectos, rumores políticos. Alexander contestaba con monosílabos, permitiendo que Chloe siguiera la conversación con su parloteo. Un movimiento cerca de la pared le llamó la atención. Allí, casi invisible con su severo uniforme azul oscuro, había una criada. Recogía vasos vacíos de una bandeja con movimientos precisos y silenciosos. No había en ella pretensiones ni adulación, solo una serena dignidad que parecía fuera de lugar en aquella sala, llena de gente que intentaba desesperadamente demostrar su importancia. Su piel oscura contrastaba con el brillo perlado de las paredes y su cabello liso no reflejaba la luz de las lámparas de araña de cristal. Era una sombra, un punto de silencio en el ensordecedor ruido de la vanidad. Cuando levantó la vista, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No había nada en su mirada, ni miedo ni interés, solo una calma, un profundo cansancio, y por alguna razón esto enfureció a Alexander. «Tunde, así que decidimos invertir otros 20 millones», concluyó el banquero. «Una solución excelente», dijo Alexander distraídamente, sin apartar la vista de la mujer. Ella ya se había marchado, desapareciendo tras la columna. «Sasha, ¿me estás escuchando siquiera?», siseó Chloe, disgustada, cuando se quedaron solas. «El señor Yakushev nos ofreció condiciones exclusivas». «Ya lo sé, Chloe. 20 millones. Otra gota en el océano que llamamos caridad para pagar menos impuestos. ¿De verdad es tan emocionante?». «Se llama negocio, querida. Es lo que nos permite organizar todo esto». Ella movió la mano por toda la habitación mostrando su pulsera. Alexander sonrió. «A veces me dan ganas de prenderle fuego a todo esto para ver cuál de estos muñecos se quema primero». Chloe lo miró con miedo. Nunca había comprendido su mal humor, atribuyéndolo al cansancio y al peso de la responsabilidad. La velada se alargó interminablemente. Alexander estrechó cientos de manos, escuchó docenas de discursos halagadores y sintió que el aburrimiento se convertía en una irritación sorda. Necesitaba algo que sacudiera este reino soñoliento, y entonces la volvió a ver. Aquella misma doncella, Eleanor. Oyó a la azafata llamarla por su nombre. Eleanor. El nombre parecía demasiado majestuoso para el uniforme sin rostro. Ella estaba de pie junto a la mesa de bebidas, esperando a que uno de los invitados terminara su relato para poder tomar su copa vacía. En ese momento, un plan cruel y repentino maduró en la cabeza de Alexander. Entretenimiento, un pequeño espectáculo para el público aburrido. Golpeó ligeramente su vaso con el cuchillo.
El tintineo interrumpió las conversaciones. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Damas y caballeros», comenzó alto y claro. Su voz, acostumbrada Sandaro a mandar, llenó la sala sin esfuerzo. «Gracias a todos por venir hoy. Hablamos de ayuda, de compasión, pero ¿qué sabemos realmente de aquellos a quienes ayudamos?» Un silencio desconcertado invadió la poca habitación. Chloe se tensó junto a él. «Dicen», continuó Alexander, caminando lentamente hacia el centro de la sala, «que las almas de la gente común cantan y bailan, que tienen una pasión auténtica y manifiesta de la que nosotros, atados a las convenciones y la etiqueta, carecemos». Hizo una pausa y miró a los invitados. Muchos sonreían tímidamente, sin entender a dónde quería llegar. Su mirada se posó en Eleanor. Ella se quedó paralizada, bandeja en mano, al darse cuenta de que era el centro de atención no deseada. «Quiero comprobar esta teoría», dijo con voz endurecida. La señaló directamente. «Ahí estás, ven aquí». Eleanor no se movió. El miedo y la indignación se reflejaban en su rostro. La azafata jefa corrió hacia ella y le susurró algo al oído. Empujada por detrás, Eleanor caminó lentamente, con la cabeza bien alta, hacia el centro de la sala. Dejó la bandeja en la mesa más cercana. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Alejandro, disfrutando del efecto que había producido. Eleanor, su voz era tranquila pero firme. «Eleanor», dijo arrastrando las palabras. «¡Qué nombre tan bonito! Eleanor, ¿sabes bailar el tango?». Ella permaneció en silencio. Sus ojos oscuros lo miraban directamente, desafiantes. «Seguro que sí», dijo sin esperar respuesta. Se volvió hacia los músicos. «Maestro, por favor, un tango, el más apasionado que tengan». Los músicos se miraron confundidos, pero obedecieron. Los primeros acordes penetrantes del violín rompieron el silencio. Alexander llamó a uno de los bailarines profesionales contratados para entretener a los invitados. «Antonio, hazle el honor a la dama», ordenó. El bailarín, un dandy con zapatos de charol, se acercó a Leonor y le extendió la mano con exagerada cortesía. Ella no lo miró a él, sino a Alexander. «¿Por qué haces esto?», preguntó tan bajo que solo él la oyó. Alexander se inclinó hacia ella. Olía a colonia cara y a poder. «Porque puedo», susurró, «y porque me aburro. Ahora baila. Si bailas este tango, yo pensaré en tu valor». Esa fue la gota que colmó el vaso. La humillación pública, arrojada en su cara, con una sonrisa arrogante. Algo dentro de Eleanor se quebró, pero la fragilidad dio paso a una furia gélida. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y al abrirlos de nuevo, había fuego en ellos. Ignoró la mano extendida de Antonio. En cambio, se acercó a él, colocando la mano imperiosamente sobre su hombro y tomando la otra entre las suyas. El bailarín arqueó las cejas, sorprendido. El hombre dirige el tango, pero hoy no. La música aceleró el paso y Eleanor abrió el camino. No fue un baile, fue una pelea, una confesión, una acusación. Su cuerpo, que hacía unos minutos parecía atado por un uniforme, había adquirido una flexibilidad y una fuerza increíbles. No seguía pasos memorizados, vivía en la música. Cada paso era preciso y preciso, como una puñalada. Cada giro de su cabeza rebosaba de orgullo real. Su espalda estaba recta, como una cuerda tensa, y en cada movimiento había una historia de pérdida, lucha y un espíritu inquebrantable. Antonio, un profesional acostumbrado a liderar, se sentía perdido. Intentó tomar la iniciativa, pero ella no se lo permitió. Lo guió, obligándolo a obedecer su ritmo, su furia. Su rostro era inescrutable, pero su cuerpo gritaba. En sus curvas cerradas, dolor. En sus pasos precisos, tenacidad. En su barbilla orgullosamente alzada, un desafío a todo este mundo brillante y vacío.
La sala se congeló, las conversaciones se apagaron. Los invitados, que hacía un momento la habían visto como un espectáculo divertido, ahora no podían apartar la vista de ella. No vieron a una doncella uniformada, vieron a una reina, exiliada pero no conquistada. Chloe estaba de pie junto a Alexander, con sus dedos agarrando su manga. «Basta, Sasha», susurró, «es indecente». Pero Alexander no la oyó, no podía apartar la vista de Eleanor. Algo en sus movimientos, en su forma de contenerse, en la apasionada desesperación de su baile, le resultaba dolorosamente familiar, como si lo hubiera visto antes, hace mucho tiempo, en un sueño olvidado. Un fragmento de recuerdo que no podía aferrar le arañaba la conciencia. La música alcanzó su punto álgido. Eleanor hizo un último movimiento brusco, apartando a su pareja y quedándose paralizada en el centro de la sala, de espaldas a Alexander y con la cabeza bien alta. Durante varios segundos reinó un silencio ensordecedor y resonante. Nadie se atrevió a perturbarlo. Sigamos con nuestra historia. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Y entonces la habitación explotó. No era un simple aplauso social, era una tormenta. La gente se ponía de pie y gritaba ¡Bravo! No aplaudían a una criada, aplaudían al arte puro y auténtico que había irrumpido repentinamente en su mundo estéril. Eleanor se giró lentamente. No miraba al público que aplaudía, miraba directamente a Alexander. No había triunfo en sus ojos, solo un desprecio frío y silencioso. Sin decir palabra, se giró y caminó hacia la salida, no como una sirvienta, sino como un artista que abandona el escenario tras una actuación brillante. La multitud se apartó ante ella como el agua ante un rompehielos. Alexander permaneció inmóvil, atónito. Los aplausos cesaron. Los invitados volvieron a hablar, comentando con entusiasmo lo que habían visto. La velada estaba irremediablemente arruinada. No arruinada. Estaba destruida. Destruida por el baile de una mujer cuyo nombre desconocía hacía una hora. «Bueno, estás contento. Montaste un circo». La voz de Chloe lo devolvió a la realidad. «Mañana toda la prensa lo contará». No respondió. Miraba hacia donde Eleanor acababa de llegar. La sensación de reconocimiento se volvió casi insoportable. ¿De dónde conocía ese baile? ¿De dónde conocía esa mirada llena de fuego y dolor? La fiesta había terminado para él. Ya no veía a los invitados, ni las luces, ni oía la música. Solo la veía a ella, la mujer con uniforme de sirvienta, bailando el tango de su vida en el parqué de su mundo vacío. ¿Vas a mirar esto todo el día? La voz de Chloe, aguda y fría como un trozo de hielo, irrumpió en la penumbra de la oficina. Alexander no se giró. En la enorme pantalla que ocupaba casi toda la pared, una mujer con uniforme de sirvienta se congelaba una y otra vez en la pose final de su tango. La grabación de la cámara de seguridad estaba en silencio, pero él podía oír la música en su cabeza. «Estoy intentando comprender algo», respondió tranquilamente, deteniendo la imagen. Chloe se acercó y se paró a su lado, cruzando los brazos. Su bata de seda color champán parecía fuera de lugar junto al traje formal que llevaba puesto desde temprano esa mañana. «¿Entender qué, Sasha? ¿Que te humillaste a ti misma y a mí delante de toda la ciudad? El teléfono no para de sonar. Mi madre está horrorizada. Cree que te has vuelto loca. Tu madre siempre piensa así cuando algo no sale según lo planeado». «Y esto salió según lo planeado», señaló la pantalla. «Montar un espectáculo con los sirvientes, dejar que eclipsaran a todos, incluso a mí, tu prometida, de eso es de lo único que habla la gente ahora. Ni de las donaciones, ni de nuestra nueva fundación, de la bailarina». Finalmente Alexander se volvió hacia ella, con la mirada pesada y ausente. Su nombre no era siquiera sirvienta, ni criada. «Ah, ¿ya lo descubriste? Qué conmovedor. ¿Y cómo se llama tu nueva pasión?» No sé qué lo depara. «No lo haré», resonó su voz. «Actúas como si hubieras visto un fantasma.
Estuviste despierta toda la noche. Cancelaste la reunión de inversores de esta mañana. Por ella, por la mujer que servía las bebidas. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. Algo anda mal, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Tengo que encontrarla. Chloe se rió. Fue una risa breve y enojada. ¿Encontrarla? ¿Por qué? ¿Para ofrecerle un puesto en el ballet? ¿O para disculparse? Alexander, despierta. Tú eres Kolmogorov. No te disculpas con las criadas, las despides. Ella renunció, dijo sin darse la vuelta. Genial. Problema resuelto. Ahora, por favor, arréglate. Almorzaremos con el senador Ridgway en 1 hora y no quiero que lo mires como si estuvieras tratando de recordar dónde bailaste el tango por última vez. Él permaneció en silencio. Sasha, ¿me oyes? Su voz adquirió un tono exigente. Esta cena es importante para nosotros, para nuestro futuro. Cancelarlo. Chloe se quedó congelada. ¿Qué? Llama y cancela. Se volvió hacia ella con una mirada fría y decidida. Diles que estoy enfermo, lo que sea. Tengo cosas más importantes que hacer. Él pasó junto a ella, cogió el teléfono de la mesa y salió de la oficina, dejándola sola frente a la imagen congelada en la pantalla. No estoy autorizado a revelar información personal sobre ex empleados, señor Kolmogorov. El gerente del hotel, el señor Davis, estaba detrás de su enorme mostrador de roble pulido, con los brazos cruzados y una sonrisa educada pero firme como el granito. Señor Davis, Alexander se inclinó hacia adelante bajando la voz. No nos andemos con rodeos. Mi familia es dueña de la mitad de esta manzana, incluyendo el terreno bajo su hotel. No pido secretos de estado. Solo necesito el nombre y la dirección de la mujer que trabajó ayer en la recepción. Entiendo su postura, señor, dijo Davis con firmeza. Sin embargo, las reglas de confidencialidad son las mismas para todos. La empleada a la que se refiere presentó su carta de renuncia anoche, entregó su uniforme y recibió su paga. No dejó ninguna dirección de contacto. ¿No la dejó? Alexander entrecerró los ojos. La gente no desaparece sin dejar rastro. Debes tener sus documentos, una copia de su pasaporte, algo. Toda la documentación ha sido transferida al archivo. El acceso está estrictamente regulado. Incluso para usted, señor, me temo que no puedo ayudarles. Alexander se enderezó, observando el lujoso pero desangelado vestíbulo del hotel. Ayer, este lugar le había parecido el centro de su universo. Hoy se sentía como un extraño. De acuerdo, dijo apretando los dientes. Encontraré otra manera, pero recordaré nuestra conversación, Davis. El gerente solo hizo una leve reverencia sin cambiar su expresión. Al salir, Alexander marcó el número de sus asistentes. Pavel, necesito al mejor detective privado de la ciudad, no al que sigue a maridos infieles. Necesito a alguien que pueda investigar a fondo. Lo quiero en mi oficina en 2 horas. ¡Ajo! Arthur Vance no parecía un detective de película. No llevaba abrigo ni sombrero arrugados. Vestía un sencillo traje gris de corte impecable y llevaba una carpeta delgada en lugar de un cuaderno. Tenía unos 60 años y sus ojos contemplaban el mundo con la cansada profesionalidad de quien lo ha visto todo y nada le sorprende. Se sentó frente a Alexander en su oficina y escuchó en silencio. Toma. Alexander le acercó una tableta con una foto de Eleanor tomada por una cámara de vigilancia. Esto es todo lo que tengo. Trabajaba como camarera de pisos en el Hotel Grand Palace. Renunció anoche. El hotel se niega a dar información. Vance miró la foto y luego volvió a mirar a Alexander. ¿Nombre? No lo sé. ¿Qué exactamente debo encontrar? A ella. Encuéntrala. Averigua quién es, dónde vive y a qué se dedica. El detective se reclinó en su silla. Señor Kolmogorov, mi trabajo es caro. Normalmente los clientes acuden a mí con razones más convincentes que la simple curiosidad por la criada. ¿Le está chantajeando? ¿Ha robado algo? No, espetó Alexander. Nada de eso, es personal.
Siempre personal, dijo Vance con indiferencia. Hizo una pausa, estudiando el rostro de su cliente. De acuerdo, puedo encontrarla, pero necesito más información. ¿Qué le interesa exactamente? ¿Sus antecedentes? ¿Su situación financiera? ¿Sus contactos? Cuanto más específica sea la tarea, más rápido el resultado. Alexander dudó un momento. ¿Cómo explicarle a este anciano cínico algo que ni él mismo entendía? ¿Cómo explicarle su obsesión por la danza? Me interesa su baile, dijo finalmente. Vance levantó una ceja. Lo siento. Ayer bailó tango. Fue inusual. Quiero saber dónde lo aprendió, dónde estudió, quién le enseñó. Hubo una larga pausa. El detective miró a Alexander como si intentara determinar si se había vuelto loco. ¿Me estás contratando para investigar las habilidades de baile de una ex sirvienta? Exactamente, respondió Alexander con firmeza. Ciro, no ex. Averigua cómo sabe tal tango. Vance asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión por sí mismo. Como dices, el dinero lo decide todo. Mi anticipo es de 50,000. Enviaré informes a medida que llegue la información. Se levantó para irse. Una cosa más, Vance, le gritó Alexander. ¿Sí? Nadie debe saber esto, ni mi prometida, ni mi madre, ni nadie de mi empresa. Trabaja solo para mí. ¿Está claro? Señor Kolmogorov, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios del detective. La confidencialidad es lo segundo por lo que me paga. Lo primero es el resultado. Sí. Pasaron 3 días. 3 días insoportablemente largos, durante los cuales Alexander celebró reuniones mecánicamente, respondió llamadas y cenó con Chloe, con la mente en otra parte. Esperó. Al 4.º día sonó el teléfono. Vance, dijo una voz familiar por teléfono. Tengo algo para ti. ¿Puedo ir? 1 hora después, el detective estaba de nuevo sentado en su despacho. Esta vez dejó una carpeta delgada sobre la mesa. No fue difícil. Empezó sin preámbulos. El gerente del hotel fue más comprensivo después de que le comenté algunas infracciones de seguridad contra incendios. Abrió la carpeta. En la hoja superior había una fotografía nítida, la misma mujer, pero no de uniforme, sino con un vestido sencillo. Sonreía y su rostro parecía más joven y feliz. Se llama Eleanor Washington, tiene 38 años, es soltera y no tiene hijos. Actualmente vive en la zona del East River en un apartamento alquilado. Tiene 3 trabajos, limpiando oficinas por la noche, lavando platos en una cafetería durante el día y hasta ayer como camarera de guardia en el Grand Palace. Alexander miró la fotografía en silencio. Eleanor Washington. El nombre no le decía nada. ¿Eso es todo?, preguntó. No, dijo Vance. Eso es solo la punta del iceberg. Lo realmente interesante es quién era antes de empezar a lavar platos. Pasó la página. La siguiente hoja era un recorte de periódico de hacía 10 años. Mostraba a la misma Eleanor, pero diferente. Estaba de pie en un escenario rodeada de adolescentes con los ojos brillantes de energía. El titular decía, Eleanor Washington y su Fénix, cómo la danza está cambiando la vida en las afueras. Hace 10 o 12 años, continuó el detective, Eleanor Washington era una figura bastante conocida en ciertos círculos, no en el suyo, señor Kolmogorov, en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro y las artes sociales. Era una coreógrafa brillante. Fundó y dirigió un centro de arte comunitario llamado Phoenix Art Center. «Phoenix», repitió Alexander en voz baja. El nombre le sonaba vagamente. Sí, estaba ubicado justo en el East River. Un proyecto muy exitoso. Rescató a niños de la calle, les enseñó a bailar, les dio un propósito en la vida. Se escribieron artículos sobre ella, la pusieron como ejemplo y entonces todo terminó de repente. ¿Y qué ha pasado? Vance se encogió de hombros. No está claro. Hace unos 10 años el centro cerró. De repente, Eleanor Washington simplemente desapareció del radar de todos. Dejó de aparecer en público y de dar entrevistas. Fue como si la hubieran borrado.
de ser una coreógrafa famosa y figura pública, se convirtió en una persona invisible, aceptando cualquier trabajo de baja categoría. El detective guardó silencio, dándole tiempo a Alexander para digerir la información. Coreógrafa, directora del centro de arte. Eso explicaba su baile, pero no explicaba el resto. ¿Por qué lo había perdido todo? ¿Por qué estaba en su recepción con uniforme de sirvienta? East River. Zrenia repitió Alexander y algo se removió en su memoria. ¿Dónde estaba exactamente este centro? Vance dio la dirección. Y en ese momento, algo pareció encajar en la cabeza de Alexander. La dirección. La conocía. Se levantó bruscamente y se acercó a la enorme estantería. Extendió las manos hacia los estantes inferiores, donde se guardaban los viejos archivos familiares. Sacó un grueso álbum encuadernado en cuero con las palabras en relieve. Proyectos Kolmogorov 2010-2015. Hojeó rápidamente las brillantes fotografías de nuevos rascacielos y complejos de apartamentos de lujo, y entonces encontró lo que buscaba, una página entera dedicada al proyecto Riverside Plaza, un enorme y brillante complejo de cristal y hormigón, y al final, en letra pequeña, la dirección de la obra, la misma dirección. La memoria, obediente, le lanzó un fragmento de una conversación del pasado lejano. Tenía entonces unos 20 años y apenas empezaba a investigar los asuntos de su padre. Estaban en su oficina y su padre, imperioso, frío, indestructible, hablaba por teléfono. Sí, hay que despejar la zona. No me importa su centro artístico. ¿Qué activistas resuelvan este problema? Discreta y rápidamente. Para finales de año, el terreno debería estar libre. Alexander cerró el álbum de golpe. El polvo se levantó en el haz de luz. El silencio invadió la oficina, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo. Miró a Vance. El detective comprendió sin palabras. «Sigue investigando», dijo Alexander con voz apagada. «Investiga más a fondo. Quiero saberlo todo. ¿Cómo cerró exactamente este centro? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Cada detalle». Vance asintió en silencio, recogió su carpeta y se fue. Alexander estaba solo. Volvió a la ventana. La ciudad que se extendía abajo ya no parecía suya, parecía la escena de un crimen, y empezó a sospechar, vagamente, que su familia había sido más que simples espectadores, habían sido criminales, y el baile de Eleanor Washington había sido más que un simple baile. Fue una frase. Es peor de lo que pensaba, señor Kolmogorov, mucho peor. La voz de Arthur Vance, habitualmente plana y apagada, como la de un hombre acostumbrado a los secretos ajenos, esta vez sonó con una pesadez apenas perceptible. Colocó una nueva carpeta, más gruesa que la anterior, sobre la mesa pulida del despacho de Alexander. Alexander no respondió. En silencio, le señaló una silla al detective y permaneció de pie con los brazos cruzados. Sintió que todo en su interior se le encogía. «Habla», ordenó. Vance abrió la carpeta. Encima había recortes de periódico amarillentos, cuidadosamente guardados en carpetas transparentes. «Empecé con la prensa hace 10 años. Como me pediste, el Centro de Arte Phoenix y Eleanor Washington. Al principio todo era genial. Artículos elogiosos, críticas entusiastas, la llamaban el ángel del East River, un rayo de luz en un reino oscuro. Y luego, literalmente en 2 semanas, todo cambió». El detective le acercó el primer recorte a Alexander. El gran titular gritaba: «¿A dónde van las donaciones? Una auditoría financiera en Phoenix revela graves irregularidades». «Así empezó todo», explicó Vance. Una fuente anónima informó a los editores que había habido malversación de fondos. No se presentaron pruebas, pero la maquinaria se puso en marcha. Un día después se publicó otro artículo. Colocó una segunda hoja junto a ella. El titular era aún más turbio. «Conexiones dudosas del director ejecutivo de Phoenix. ¿A quién encubre realmente Eleanor Washington?».
Y insinuaron que estaba involucrada con pandillas locales, continuó Vance. Escribieron que reclutaba jóvenes para un negocio turbio bajo la apariencia de una escuela de baile. Una vez más, sin hechos, solo especulaciones e insinuaciones racistas. Llamaron a sus alumnos la escoria de la sociedad y a ella misma un elemento peligroso. Alexander recogió el recorte. Las letras danzaban ante sus ojos. Sintió náuseas subiéndole a la garganta. Los patrocinadores que previamente habían hecho fila para darle dinero comenzaron a retirarle su apoyo uno a uno. Las autoridades municipales, alegando la indignación pública, iniciaron una auditoría completa del centro. Sus cuentas fueron congeladas. Su reputación quedó destruida en pocas semanas. Quienes le estrecharon la mano ayer, hoy cruzaron la calle al verla. ¿Y las acusaciones de malversación de fondos?, preguntó Alexander con voz apagada. Se desmoronaron. La auditoría no encontró nada, pero ya era demasiado tarde. El centro quedó desmoralizado y sin dinero. 3 meses después de la publicación del primer artículo, Phoenix cerró. Eleanor Washington se declaró en bancarrota y desapareció. Los periódicos escribieron unas líneas al respecto en la contraportada y lo olvidaron. La historia había terminado. Alexander se hundió lentamente en una silla. Miró las páginas amarillentas, el rostro sonriente de una joven esperanzada en una de las fotografías y se sintió cómplice. ¿Pero quién estaba detrás de esto? Levantó la mirada pesada hacia el detective. Una fuente anónima. Periódicos. Esto no surge de la nada. Exactamente, asintió Vance. Sacó varios documentos legales de una carpeta. Investigué más a fondo. La demanda formal contra el centro la presentó una de las empresas fantasma que supuestamente hizo donaciones y exigió su devolución. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es el bufete de abogados que representó los intereses de esta empresa. Colocó una tarjeta de presentación adjunta a un documento frente a Alexander. En el cartón blanco se leían en letras doradas las palabras Harrison y Stern, servicios legales. El mundo dejó de existir para Alexander por un instante. Harrison y Stern. Esta firma había gestionado los asuntos de su familia desde que tenía memoria. Todos los negocios de su padre, todos los contratos, todos los negocios sucios. El viejo señor Harrison era un huésped frecuente en su casa. Le enseñó al pequeño Alexander a jugar al ajedrez. Ellos, susurró Alexander, eran ellos, mi padre. Vance lo miró en silencio. No había condena ni compasión en su mirada, solo constatación de un hecho. Tu padre quería estas tierras, dijo con serenidad. Eleanor Washington y su centro de arte se interpusieron en su camino. No se opuso, simplemente las arrasó, silenciosa y rápidamente, como solía hacer las cosas. El tic-tac del reloj en la pared era ensordecedor. Cada segundo era un martillazo para los restos del mundo que Alexander consideraba suyo. Siempre supo que su padre era un hombre duro. No sabía que era un monstruo. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó, y su voz no le resultaba familiar. Encontré su dirección. Vive en un pequeño apartamento en la misma zona donde antes estaba su centro. Tiene 2 trabajos, limpiadora en un edificio de oficinas por la noche y lavaplatos en una pequeña cafetería durante el día. Apenas llega a fin de mes. Alexander cerró los ojos. La imagen de su baile volvió a aparecer ante él. Ahora comprendía de qué se trataba. No era pasión, era el recuerdo de una vida quemada. Sí. El aire de la tarde era húmedo y olía a hojas podridas. Eleanor caminaba lentamente por la calle en penumbra, con las piernas doloridas por un turno de 12 horas. Las primeras 6 horas en la cafetería, bajo el calor y el vapor, entre el tintineo de los platos. Luego otras 6 en el silencio y el frío de un edificio de oficinas vacío, con un cubo y una fregona. Entró por la entrada de su antigua casa y subió al 3er piso. Su apartamento era diminuto, pero limpio, muebles viejos, una pila de libros en el alféizar de la ventana, un solo geranio en una maceta. El lujo que podía permitirse era el orden.
No encendió la luz grande. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Había facturas sin pagar sobre la mesa. Las apartó. Mañana. Todo el mañana. Eleanor permaneció de pie unos minutos, apoyada en la pared y cerrando los ojos. El cansancio era casi palpable, como una manta pesada. Quería simplemente acostarse y no levantarse, pero no pudo. Se puso un chándal viejo, se puso una chaqueta y salió de nuevo. Su camino la condujo a través de varios patios oscuros hasta un almacén abandonado en las afueras de una zona industrial. Antiguamente se había usado para almacenar telas, pero la fábrica había cerrado hacía tiempo. La puerta no tenía llave, solo un pesado cerrojo la mantenía cerrada desde dentro, que se podía abrir por una rendija. El lugar olía a polvo y humedad. Una sola bombilla ardía en el techo, proyectando una tenue luz amarilla sobre el vasto espacio vacío, pero para ella no estaba vacío. En el rincón más alejado ya la esperaban 10 o 12 adolescentes, chicos y chicas, de 13 a 17 años, los chicos del barrio, chicos que solo tenían tiempo libre y una calle que los absorbía. «Lo siento por llegar tarde», dijo Eleanor. El cansancio en su voz había desaparecido y era reemplazado por calidez. «Nada, señorita Elle», respondieron al unísono. Se quitó la chaqueta. Encendió el viejo reproductor de casetes que había traído de casa. Una música tranquila y suave empezó a fluir. «Bien, empecemos por el principio. ¿Recuerdas lo que dije? Respira. Bailar es respirar. 1, 2, 3. Y empezó a moverse, y todo el almacén cobró vida con ella. Su cuerpo, que parecía exhausto hacía una hora, se volvió ligero y fuerte. Sus movimientos eran precisos, llenos de fuerza y gracia ocultas. Se acercó uno tras otro, ajustando la posición de su mano, la inclinación de su cabeza, el giro de su hombro. «Sí, Marcus, no mires a dónde vas, confía en la música, ella te guiará. Sara, ten ánimo, eres una reina, aunque bailes en una pista polvorienta. Siéntelo». Practicaron durante casi 2 horas, sin espejos, sin coberturas especiales, sin trajes caros, solo música, luces tenues y su voz. Les dio todo lo que le quedaba, todo lo que no pudieron arrebatársele, su talento, su convicción de que la belleza puede nacer en cualquier lugar, incluso aquí, entre las ruinas. Cuando la música se detuvo, respiraban con dificultad, pero había sonrisas en sus caras. «Gracias, señorita L», dijo un chico alto y delgado llamado Jake. «Estuvo genial». «Genial», asintió. «Todos libres, hasta pasado mañana». Los niños salieron en fila, hablando en voz baja. Eleanor se quedó para apagar la grabadora. Una niña de unos 13 años, llamada María, se le acercó. Llevaba en la mano un par de zapatillas de ballet maltratadas. «¿Sí? Señorita L», preguntó en voz baja. «¿Es cierto que usted era famosa?» Jake dijo que su madre la vio en la televisión. «¿Hace mucho tiempo?» Eleanor se quedó paralizada un instante. Luego, lentamente, se giró hacia la chica y se agachó frente a ella para que sus ojos estuvieran a la misma altura. «Es cierto», dijo en voz baja. «Una vez tuve una casa de baile enorme y preciosa, con espejos hasta el techo y un suelo de madera auténtica». «¿Y qué pasó con él?», preguntó María con franqueza infantil. Eleanor la miró a los ojos claros y curiosos. Podría haberle hablado de la traición, de las mentiras, de la crueldad de los poderosos, pero en cambio sonrió. «A veces las casas se derrumban, cariño. Sucede, pero eso no significa que debamos dejar de construir, ni de bailar. No se trata de la casa que tengas, sino de lo que construyes en tu interior. ¿Entiendes?» María asintió con incertidumbre. «Ahora vete», dijo Eleanor, empujándola suavemente hacia la salida. «Mamá se preocupará». La chica huyó. Eleanor se quedó sola en el silencio resonante del almacén. Se acercó a la única ventana sucia y contempló a lo lejos las luces de la gran ciudad.
En algún lugar, en uno de los brillantes rascacielos, estaban sentadas las personas que una vez le arruinaron la vida. Probablemente la habían olvidado hacía tiempo, bebían vino caro y contaban sus ganancias. No sentía odio, solo un dolor sordo y antiguo y una determinación fría y serena. Le habían arrebatado todo, pero no podían arrebatarle su baile. Y mientras pudiera bailar, mientras pudiera enseñar a bailar a otras como María, no se rompería. Ella estaba viva. Apagó la luz y salió del almacén, desapareciendo en la oscuridad de la noche. «Mamá, necesitamos hablar». Marthe Delacroix levantó la vista de una revista de papel satinado. Estaba sentada en su sillón favorito de marfil en la pequeña sala de estar, bañada por la suave luz del día. Un jarrón de lirios blancos como la nieve reposaba sobre una mesa de madera noble y su aroma intenso y dulce llenaba la habitación. «Sasha, querida, ¿por qué te ves tan triste?», Zrenia preguntó, dejando la revista a un lado. Su voz, como siempre, era tranquila y melódica. ¿Pasó algo en el trabajo? Alexander se acercó a la mesa en silencio y colocó una fina carpeta de cartón sobre ella. El sonido parecía ensordecedor en el silencio de la habitación. «Quiero que veas esto». Ella lo miró con cierta perplejidad. Luego a la carpeta, sus dedos, impecablemente cuidados, tocaron la tapa con vacilación. «¿Qué es esto? ¿Otro de tus documentos de negocios? Cariño, sabes que no entiendo nada de esto». «Abre». Su voz era dura como el acero, sin nada de la habitual piedad filial en ella. Marta suspiró, como si se dejara llevar por un capricho infantil, y abrió la carpeta. En la hoja superior había un recorte de periódico viejo y amarillento. El gran titular decía: «Escándalo en el Renaissance Arts Center. Director acusado de malversación de fondos». Junto a él, la fotografía de una joven negra, con la cabeza bien alta y la mirada encendida. Eleanor Washington. Marta frunció el ceño. «¡Qué historia tan vieja! ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?» «Sigue desplazándote», ordenó Alexander. Pasó la página. Debajo había copias de documentos legales, órdenes de pago, extractos de registros, nombres de firmas, nombres de abogados. Todos le resultaban vagamente familiares. Eran personas y empresas que habían trabajado con su esposo, el padre de Alexander, durante décadas. «Sigo sin entender a dónde quieres llegar. ¿No debes llegar con esto?», dijo con un ligero temblor en la voz. Evitó mirar a su hijo a los ojos. Este centro de arte estaba en un terreno que mi padre quería urbanizar», dijo Alexander pronunciando cada palabra. «No pudo comprarlo de forma justa. Eleanor Washington y la comunidad se opusieron, así que lo destruyó. Inventó acusaciones, contrató a corruptos, destruyó su reputación y le arrebató el trabajo de su vida». Hizo una pausa, dejando que las palabras impregnaran el aire, saturándolo con el veneno de viejas mentiras. Marta cerró la carpeta lentamente. Su rostro palideció como una sábana. «Tu padre era un hombre de negocios duro», dijo finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. «Así era el juego. A veces había que tomar decisiones difíciles por el bien de la empresa, por nuestro futuro». «Bien», Alexander sonrió con amargura. «¿A esto le llamas bien? Destruir la vida de una persona, quitarle la esperanza a cientos de niños de barrios pobres para construir otra torre de cristal sin alma. Esto no es negocio, mamá. Es mezquindad. Ni se te ocurra hablar así de tu padre». Su voz se alzó con un deje de autoridad. «Construyó un imperio, te dio todo lo que tienes, esta ropa, esta vida, esta posición social. ¿Te sientas en la casa que él construyó y te atreves a juzgarlo?» «Sí, me atrevo, porque quiero saber la verdad. ¿Lo sabías?» Hubo un silencio largo y pesado. Marta miró por la ventana, el jardín impecablemente cuidado. Parecía como si viera algo que solo ella podía ver. «No me metí en sus asuntos», respondió ella en voz baja. «No me mientas». Alexander golpeó la mesa con la palma de la mano. El jarrón de lirios saltó y unas gotas de agua salpicaron la superficie pulida. «Oh, no soy un niño al que se le cuenten historias.
Lo sabías, quiero oírlas de ti. Sus hombros se hundieron. Todo su porte majestuoso había desaparecido, y en la silla se sentaba simplemente una mujer cansada y asustada. ¿Qué podíamos hacer?, susurró. Ir en su contra tu padre. ¿No recuerdas cómo era? No toleraba discusión, de nadie, una palabra descuidada, y su ira se desataba como un huracán. Vi lo que les hacía a sus competidores, a sus socios que intentaban engañarlo. Los reducía a polvo. Ella volvió su mirada hacia él, llena de viejo dolor. Tenía miedo. Sí, solo tenía miedo. Tenía miedo de perder este hogar, esta vida, miedo de que su ira te afectara. Elegí el silencio, elegí la paz de nuestra familia. Cerré los ojos y fingí que no pasaba nada. Pensé que sería mejor para todos. ¿Hifo? ¿Mejor? La voz de Alexander estaba llena de incredulidad. ¿Creías que vivir en una mentira construida sobre el dolor de otra persona era mejor? Yo era su esposa, Alexander. Mi deber era apoyarlo, no juzgarlo. Casi gritó y su serenidad finalmente se derrumbó. Creé consuelo. Te crié. Cuidé nuestro hogar. Y él cazó mamuts para nosotros. Sí, sus métodos eran crueles, pero así es el mundo en el que vivimos. Los fuertes devoran a los débiles. Así fue y así será. No, dijo con firmeza, no me pasará, a mí no. Se giró y caminó hacia la salida, dejando la carpeta sobre la mesa como un recordatorio venenoso. ¿A dónde vas? Component Placement, le gritó Marta asustada. Sasha, ¿qué vas a hacer? No hagas ninguna estupidez. Piensa en la reputación de la familia. Llevo demasiado tiempo pensando en ella, respondió sin darse la vuelta. Ahora quiero pensar en mi conciencia. La puerta se cerró tras él. Marta se quedó sola en la silenciosa sala. El intenso aroma a lirios de repente le pareció sofocante, como el aroma de las flores en un funeral. Alexander encontró su dirección en los papeles del detective. A las afueras del pueblo, una calle donde se apiñaban viejas casas de ladrillo, como si apoyaran a sus vecinos en su ruina. Aparcó su lujoso coche a unas manzanas de distancia para no llamar la atención. Se sentía como un forastero, un extraño en ese mundo de paredes destartaladas, asfalto agrietado y ropa tendida en los balcones. Subió las escaleras de madera crujientes hasta el tercer piso. El olor en el pasillo era una mezcla de cebolla frita, humedad y cierta pobreza agria. La puerta de su apartamento estaba cubierta de polipiel vieja. Se detuvo un momento reflexionando. ¿Qué le diría? Hola, mi familia te arruinó la vida. Aquí tienes dinero. La idea le pareció repugnante. Él llamó. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Eleanor estaba allí. Vestía ropa sencilla de estar por casa, con el pelo recogido en un moño. Sin su uniforme de sirvienta, parecía diferente, mayor que esa noche e infinitamente cansada. Pero en sus ojos se reflejaba el mismo orgullo inquebrantable. Ella lo reconoció al instante. Su rostro no reflejaba sorpresa, solo fría cautela. ¿Qué necesitas?, preguntó con voz tranquila. Señorita Washington, empezó y su voz sonaba extraña e insegura. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Ella lo miró largamente de la cabeza a los pies, deteniéndose en su costoso abrigo y sus zapatos perfectos. No tenemos nada de qué hablar. Ella intentó cerrar la puerta, pero él extendió la mano para detenerla. Por favor, solo 5 minutos, es muy importante. Quizás algo en su voz la hizo cambiar de opinión. Suspiró y retrocedió un paso para dejarlo entrar. El apartamento era diminuto y muy sencillo, pero impecablemente limpio. Muebles viejos, pero impecables. Algunos libros en la estantería. El único punto positivo era una fotografía en la pared. Un grupo de niños y adolescentes negros riendo, abrazando a Eleanor. La foto estaba tomada contra una pared de ladrillos con un graffiti brillante. Una pareja bailando. Sé lo que mi familia te hizo, dijo sin preámbulos. Aprendí toda la verdad sobre el centro Vos Rochdenie, sobre el terreno, sobre las acusaciones.
Ella lo miró en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro ilegible. ¿Y qué? Zrenia preguntó finalmente. ¿Has venido a admirar el resultado? ¿A ver cómo viven aquellos a quienes pisoteaste? Number Vine se detuvo. La palabra disculparse se le quedó atascada en la garganta. Parecía tan insignificante comparado con lo que había sucedido. Vine a intentar arreglarlo. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una chequera y un bolígrafo. Sé que ninguna cantidad de dinero puede devolver el pasado, dijo rápidamente, sintiendo cómo la vergüenza le subía por las mejillas. Pero esto podría ser un comienzo, una nueva vida, un nuevo hogar, la oportunidad de reabrir mi estudio. Puedo extender un cheque por la cantidad que sea, la que sea, 1 millón, 2, 5, lo que sea necesario para enmendar el daño. No terminó. La risa silenciosa y amarga de Eleanor lo interrumpió a media frase. Lo miró como si fuera un niño ridículo e irracional. Dinero, dijo con desdén. ¿De verdad crees que todo en este mundo se mide en dinero? Viniste a mi casa a ofrecerme un pago por mi vida rota, por mis años robados, por mi sueño pisoteado. Solo quiero ayudar, exclamó, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Ayuda? Dio un paso hacia él, y el mismo fuego que había visto en la vieja foto del periódico brilló en sus ojos. Quiere ayudarse a sí mismo, limpie su conciencia, tache su lista de buenas acciones y duerma profundamente en su cama de seda. Pero así no funciona, señor Delacroix. Se acercó mucho. Su voz se volvió más baja, pero eso la hizo aún más grave. No solo se llevaron un edificio, se llevaron un refugio seguro. Para Marcus, a quien su padrastro echó de casa, era el único lugar donde no lo golpeaban. Para Sara, que tartamudeaba de miedo, era el único lugar donde podía hablar a través del baile. Para cientos de niños fue una oportunidad de ver la belleza, de creer en sí mismos, de escapar de estas calles. Les quitaron su futuro. ¿Crees que se puede poner precio a eso? Alexander guardó silencio. Se quedó allí parado con esa estúpida chequera en la mano y por primera vez en su vida su riqueza, su poder, su nombre no significaban absolutamente nada. Eran impotentes ante la serena rectitud de esta mujer. Había sufrido una derrota total y aplastante. «Fuera de aquí», dijo con frialdad y calma. «Sal de mi casa, toma tu dinero y lárgate». Él no se movió, solo la miró atónito. «¿No lo entiendes?», repitió, señalando la puerta. Ahí fuera. Lentamente, como en un sueño, guardó la chequera en su bolsillo. La miró a los ojos y no vio odio en ellos, vio algo mucho peor, un abismo de dolor e indiferencia hacia él y hacia todo su mundo. Se dio la vuelta y salió sin decir nada más. La puerta se cerró de golpe tras él con un clic seco y definitivo. Al bajar las escaleras, sintió como si le hubieran arrancado un alma. Toda su vida había creído en el poder del dinero. El dinero lo solucionaba todo, abría puertas, compraba lealtad, hacía desaparecer problemas. Hoy comprendió que era mentira. Hay cosas que no se pueden comprar. Hay heridas que no se curan con un cheque. Hay deudas que no se pueden pagar. Salió a la calle. Estaba oscureciendo. Se encendían las primeras farolas. La ciudad vivía su vida habitual. Pero para Alexandre Delacroix, el mundo se había puesto patas arriba. Se encontraba en medio de una calle extraña y pobre, y comprendió que el camino hacia la redención sería mucho más largo y difícil de lo que hubiera imaginado, y no habría una solución fácil. Sí, Bethany, soy Alexandre Delacroix. Tengo una historia para ti, una historia que arruinará la reputación de mi familia. Hubo un largo y resonante silencio al otro lado de la línea. Bethany Reed, una periodista con fama de bulldog, había oído muchas cosas en su vida, pero nunca esto. Normalmente eran las víctimas quienes la llamaban, no los depredadores dispuestos a devorarse a sí mismos. «Hable, señor Delacroix». Su voz era seca como una hoja de otoño, desprovista de toda emoción.
Tiene 3 minutos para interesarme. Alexander tragó saliva. Estaba sentado en un coche alquilado en una calle desconocida, a pocas cuadras de la casa de Eleanor. En sus manos sostenía una carpeta con documentos del detective, fotocopias, extractos, artículos de periódico, su arma contra su propio pasado. Cixin. Hace 10 años, el Centro de Artes Comunitarias del Renacimiento fue destruido. Su directora, Eleanor Washington, fue deshonrada y despojada de todo. Mi padre, Arthur Delacroix, estuvo detrás de todo. Tengo pruebas. Silencio de nuevo. Esta vez había un sutil toque de interés. ¿Pruebas?, Zrenia preguntó Bethany. ¿O solo rencores familiares que has decidido airear? No me ocupo de las peleas domésticas de los ricos. Documentos, testimonios, vínculos directos entre el bufete de abogados de mi padre y la campaña de desprestigio, dijo Alexander rápidamente, temiendo que colgara. Estoy dispuesto a darte todo y a concederte una entrevista exclusiva, con una confesión completa. ¿Por qué? La pregunta fue tan aguda como un bisturí. ¿Por qué ahogarías a tu propia familia? ¿No dividiste la herencia? Justicia, susurró, y la palabra le sonó extraña incluso a él. Quiero restaurar la justicia. La justicia es un placer caro, señor Delacroix. Puede costárselo todo. ¿Está preparado? Ya lo he perdido todo, respondió en voz baja, pensando en la mirada vacía de Eleanor. Nos vemos en 1 hora. Te enviaré la dirección. Colgó la llamada y se sentó unos minutos mirando por el parabrisas. Había dado el primer paso, el más terrible. No había vuelta atrás. Ahora tenía que volver a ver a Eleanor. Pero esta vez no vendría con una chequera, sino con un plan de batalla. Sitor no la encontró en casa. Su instinto le indicó que revisara el viejo almacén abandonado a las afueras de la zona que el detective había mencionado. Una luz tenue se filtraba por una ventana rota y polvorienta y se oía música apagada. Entró. Eleanor estaba de pie en medio de la enorme sala vacía junto a una vieja grabadora. Frente a ella, en fila, había 7 u 8 niños de distintas edades. Imitaban torpemente sus movimientos. Era paciente, con voz suave pero firme. No, Jacob, tómate tu tiempo. Siente el ritmo. 1, 2, 3, eso es todo. Bien hecho. Estaba en su salsa. Era la misma mujer que había visto en fotografías de hacía 10 años, llena de vida, pasión y luz. Al verlo, se quedó paralizada. La música se detuvo. Los niños miraron con curiosidad a la desconocida del abrigo caro. «Niños, 10 minutos de descanso», dijo sin apartar la vista de él. Mientras los niños salían a la calle, se cruzó de brazos. «Creí haberme explicado bien. ¿Qué buscan aquí?» «No van con dinero», dijo Alexander rápidamente, levantando las manos en un gesto conciliador. «Vine con una propuesta, una diferente». Ella esperó en silencio. «Lo sé todo», continuó, «sobre tu padre, sobre cómo te destrozaron la vida. Contraté a un detective, tengo documentos». Ningún músculo de su rostro se movió. «¿Y qué? ¿Viniste a presumir de tus conocimientos?» Contacté con la periodista Bethany Reed. Estamos preparando una publicación. Lo contaré todo públicamente. Admitiré la culpabilidad de mi familia y exigiré una investigación. Eleanor entrecerró los ojos. Lo observó intentando encontrar la trampa. ¿Por qué? ¿Vengarte de tu padre? Redención, dijo. Pero eso no basta. Las palabras no bastan. Así que te ofrezco algo más. Vendo mi participación en la empresa, todas mis acciones, bienes raíces, todo lo que tengo. Y con ese dinero crearemos una fundación que construirá un nuevo centro cultural, mejor que el anterior, más grande, más moderno, y tú lo dirigirás. Guardó silencio, esperando su reacción. Estaba preparado para la ira, la desconfianza, para que lo despidiera de nuevo, pero Eleanor permaneció en silencio. Caminó lentamente hacia la ventana y comenzó a observar a los niños que jugaban. ¿Crees que podemos construir un nuevo edificio y todo volverá a ser como antes? Zrenia preguntó finalmente sin darse la vuelta.
Aquí, Number no será como antes, pero podemos construir un futuro. Para ellos, asintió hacia la ventana. No te pido perdón, sé que no lo merezco. Te pido una oportunidad para enmendar lo que hizo mi familia, una oportunidad para ayudarte a recuperar lo que te arrebataron. Se giró hacia él. Ya no había desprecio gélido en su mirada. Había cansancio y una sombra de duda. Sus palabras son hermosas, señor Delacroix, pero ya había oído palabras hermosas de gente rica, y luego nos arrebataron lo último. Entonces no confíes en las palabras, hazme una prueba, dio un paso al frente. Pon tus condiciones, cualquiera. Eleanor lo miró largo rato inquisitivamente. No veía al rico y seguro de sí mismo del baile, sino a un hombre al borde de la desesperación, aferrándose a esta idea como si fuera su último recurso. Por primera vez se permitió considerar que él pudiera ser sincero. De acuerdo, dijo lentamente, con cada palabra sopesada. Condiciones. Primero, tendré control total sobre el proyecto, desde los planos arquitectónicos hasta el color de las cortinas del salón de baile. Tu dinero, mis decisiones. Estoy de acuerdo, asintió sin dudarlo. Chiqui. Segundo, se creará una junta pública de supervisión. Estará compuesta por los padres de los niños, activistas locales y personas respetadas de la zona. El fondo será completamente transparente. Cada centavo gastado será visible. No habrá cuentas secretas ni esquemas grises. Aceptar. Y tercero, hizo una pausa, mirándolo fijamente a los ojos. Trabajarás en este centro no como dueño, no como patrocinador, sino como un empleado más. Cargarás sillas, arreglarás cableado, contestarás teléfonos, construirás con tus propias manos lo que tu dinero destruyó. Verás las caras de los niños cuyos sueños tu familia intentó robar. Todos los días. ¿Estás listo para esto? Fue un golpe. Ella esperaba que retrocediera, que se indignara, pero Alexander solo cerró los ojos un instante y al abrirlos había una firme determinación en ellos. Sí, estoy listo. En ese momento, la puerta del almacén se abrió de golpe. Chloe se quedó allí, con el rostro desencajado por la ira. Alexander, ¿qué haces aquí? ¿Qué significa todo esto? Ella vio a Eleanor y su mirada se llenó de veneno. Así que eso es todo. ¿Cambiaste tu futuro, nuestra vida, por ella, por esta criada? Chloe, vete, dijo Alexander con calma. No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Chilló. Mi padre me llamó. Sus abogados lo llamaron. Pediste documentos de transacciones de hace 10 años. Intentas ahogarnos a todos. Por ella. Señaló con el dedo en dirección a Eleanor. ¿Entiendes siquiera lo que haces? Estás destruyendo el imperio que tu padre dedicó toda su vida a construir. Me lo estás arrebatando todo. Estoy destruyendo la mentira sobre la que se construyó este imperio, espetó Alexander. Se acabó lo nuestro, Chloe. Creí que ya lo habías notado. Esto no ha terminado, saltó hacia él, agarrándole la manga del abrigo. Podemos arreglarlo todo. Olvídalo. Dale todo el dinero que quiera. Que se vaya de nuestras vidas. Nos casaremos y todo volverá a ser como antes. Ya no será como antes. Le soltó los dedos con suavidad pero firmeza. Vete, Chloe. Por favor. Su rostro se congeló por un momento. Luego se distorsionó con una nueva ola de ira, esta vez dirigida a Eleanor. Todo esto es culpa tuya, sisió, acercándose. Decidiste hacerte la pobre y sacarle más dinero. Conozco gente como tú. ¿Crees que has ganado? Aún no sabes con quién estás tratando. Te destruiré. Te pisotearé hasta convertirte en polvo para que tu antigua vergüenza te parezca un cuento de hadas. Eleanor permaneció inmóvil, mirando a Chloe con calma y directamente. Personas mucho más serias que usted han intentado destruirme, señorita. Fracasaron, y usted no lo logrará. Ahora, por favor, salga de mi sala de ensayo. Está interrumpiendo las clases. Esta fría confianza enfureció por completo a Chloe. Levantó la mano para golpear a Eleanor, pero Alexander logró interceptarla. ¡Basta! Su voz era tranquila pero firme. ¡Fuera! ¡Ahora!
Chloe apartó la mano bruscamente, les dirigió a ambos una mirada de odio, se dio la vuelta y salió corriendo del almacén. Afuera chirriaron las llantas de un coche caro. La habitación volvió a quedar en silencio. Los únicos sonidos que rompían el silencio eran las voces de los niños que venían de la calle. Alexander miró a Eleanor. Esperaba ver miedo, ira, duda, pero ella lo miró con una expresión nueva y extraña, como si acabara de aprobar su examen final. «No se detendrá», dijo Eleanor. «Ella y tu padre se pelearán suciamente». «Lo sé», respondió, «pero no me rendiré». Eleanor asintió como si tomara una decisión. Se acercó a él y le extendió la mano. «Entonces, señor Delacroix, tenemos mucho trabajo». Alexander miró su palma, fuerte, callosa por el trabajo, nada que ver con las manos cuidadas de las mujeres de su círculo. La estrechó con firmeza. No era un apretón de manos amistoso ni romántico. Era un pacto, una alianza, el comienzo de una larga y ardua guerra en la que lucharían juntos. Una frágil confianza, nacida de las cenizas de una vieja tragedia, comenzaba a echar sus primeras y tímidas raíces. Artículo en internet, no hay vuelta atrás. La voz de Bethany al teléfono era serena, casi profesional, pero Alexander captó un tono de firmeza en ella. Estaba de pie junto a la ventana del pequeño apartamento alquilado que había encontrado para Eleanor, contemplando los tejados grises de la ciudad. Eleanor estaba sentada a la sencilla mesa de la cocina, preparando té. Lo miró y no había miedo en sus ojos, solo una tensa anticipación. «Gracias, Bethany», respondió. «Estamos listos». «Prepárate para un huracán, Alexander. La primera media hora será tranquila, mientras todos leen, y luego, entonces comenzará la guerra. Tu padre y sus hombres soltarán a todos los perros. Mantente en contacto». Ella colgó. Alexander dejó el teléfono en el alféizar de la ventana. El silencio en la habitación parecía ensordecedor. Se giró hacia Eleanor. «Ya ha comenzado», dijo simplemente. Ella asintió y le entregó una taza de té. Su mano no tembló. «Lo sé, toma un poco de té, necesitaremos fuerzas». La primera llamada llegó 22 minutos después. Era su madre. «Alexander, ¿qué has hecho?». Su voz se quebró en un grito. «El teléfono de mi padre no para de sonar. Llaman de la junta directiva. ¿Qué clase de difamación es esta del periódico? Debes desmentirla de inmediato. Dile que es mentira». «Mamá, es verdad, y lo sabes». «Hijo, ¿la verdad? ¿Qué importa la verdad cuando se trata del honor de la familia, del legado de tu padre? Construyó esta empresa toda su vida. Y tú le escupiste en la cara. ¿Por quién? ¿Por esta mujer?». «Lo hice por la verdad, mamá, y por esos cientos de niños cuyo futuro les fue arrebatado». «Niños», gritó, «arruinaron a su propia familia por los hijos de otros. Su padre no los perdonará, los destruirá». «Déjalo intentarlo», respondió Alexander con calma y finalizó la llamada. El teléfono volvió a sonar, un número desconocido. Colgó, otra llamada, otro número. Volvió a colgar. Llegó un mensaje de su abogado personal. «Alexander, llama urgentemente. Las acciones de la empresa han empezado a caer. Necesitamos tomar una postura oficial». Él también ignoró eso. Eleanor lo observó en silencio mientras sorbía su té. «Creen que pueden intimidarte», dijo en voz baja. «Están acostumbrados a que todos teman por su dinero y su poder». «Hoy aprenderán que hay cosas que no se venden», respondió. Su mirada se posó en su reloj. «Hay una conferencia de prensa en 2 horas. Deberíamos irnos». No llevaba su traje caro de siempre. En su lugar, había elegido una sencilla camisa oscura y pantalones. Eleanor llevaba un vestido formal pero elegante, el mismo que habían comprado el día anterior en una tienda normal. No parecían un millonario y su protegido. Parecían 2 personas listas para la batalla. Al salir del edificio, el coche que Bethany les había enviado ya los estaba esperando. Un hombre sombrío conducía sin hacer preguntas. De camino a la sala de conferencias del hotel, donde se suponía que todo tendría lugar, Alexander miró por la ventana.
La ciudad seguía su vida habitual, ajena a la tormenta que se había desatado en el mundo del dinero y las grandes mentiras. A la entrada del hotel los recibió una multitud, decenas de periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Los flashes de las cámaras les iluminaban los ojos como relámpagos. Señor Delacroix, ¿es cierto que usted acusa a su propio padre? Eleanor, estás pidiendo una compensación. ¿Es esto una venganza por haber sido despedido? Alexander, ¿dejas el negocio familiar? Los gritos eran un rugido ensordecedor. A los guardias de seguridad de Bethany les costó abrirse paso entre la multitud. La situación era aún peor en el pasillo. Cientos de ojos los observaban. Alexander sintió que la mano de Eleanor temblaba un instante y la apretó con más fuerza. «Estoy aquí», susurró. Se sentaron en una mesa larga sobre un pequeño escenario. Bethany se sentó junto a ellos, observó la sala con ojo profesional y asintió a Alexander. Era la hora. Alexander subió al podio. Los flashes lo cegaron momentáneamente. Respiró hondo y miró directamente a las cámaras. «Buenas tardes, damas y caballeros. Los he convocado hoy para hacer una declaración. Una declaración que no solo nos concierne a mí y a mi familia, sino también a los principios que rigen nuestra sociedad». La sala quedó en silencio. Hace unas semanas, como muchos de ustedes, vivía con la creencia de que el éxito se medía por el dinero y que el poder daba derecho a todo. Era el heredero de la corporación Delacroix y creía en la inviolabilidad de este mundo. Hoy estoy aquí para decirles, este mundo se basa en mentiras. Un susurro de sorpresa recorrió el pasillo. Hace 10 años, la corporación de mi padre, con el fin de obtener un terreno para la construcción de un complejo de élite, destruyó la vida y la reputación de un hombre honesto. Ese hombre que ven a mi lado se llama Eleanor Washington. Se giró y miró a Eleanor. Estaba sentada con la espalda recta, el rostro sereno y digno. La señorita Washington dirigía un centro de arte comunitario. Les dio una oportunidad a los jóvenes de barrios marginales, les enseñó a ver la belleza y a creer en sí mismos. Pero su centro obstaculizaba el acceso a grandes fortunas, y así fue destruido. Se desató una campaña de prensa sucia contra la señorita Washington. La acusaron de fraude, su reputación fue manchada y le arrebataron el trabajo de su vida. Todo esto lo hicieron los abogados y el personal de seguridad de la corporación Delacroix bajo las órdenes directas de mi padre, Pierre Delacroix. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Nadie esperaba un golpe tan directo y devastador para su propia familia. «Tengo pruebas irrefutables de ello», continuó Alexander con la voz cada vez más fuerte. «Y hoy quiero hacer lo que debí haber hecho hace muchos años. En nombre de mi familia, quiero disculparme públicamente con la señorita Eleanor Washington por la vida que destrozó, por el sueño que robó, por los años de humillación e injusticia». Bajó del podio, caminó hacia Eleanor y, para completo asombro del público, se arrodilló frente a ella. «Eleanor, perdóname, perdona a mi familia». Eleanor lo miró. No había triunfo en sus ojos, solo un profundo e infinito cansancio y una sombra de perdón. Asintió lentamente. «Te perdono, Alejandro». Se puso de pie. El pasillo estalló en un rugido de voces y el clic de las persianas. «Pero las disculpas no bastan», dijo Alexander en voz alta, volviendo al podio. «Las palabras son vanas si no hay acciones detrás. Por lo tanto, anuncio mi renuncia inmediata a la junta directiva de Delacroix Corporation y la venta de todas mis acciones». Una nueva explosión de emociones en la sala. Todos los ingresos, hasta el último centavo, se donarán a una fundación benéfica creada especialmente. Esta fundación construirá un nuevo centro de arte de vanguardia en la misma zona donde el antiguo fue destruido. La única persona con el derecho moral de dirigir este centro y la fundación será Eleanor Washington. Hizo una pausa para permitir que los periodistas asimilaran la magnitud de lo que había dicho. Y por último, anuncio oficialmente la disolución de mi compromiso con Chloe Dubois.
Nuestros caminos se separan. Elijo el camino del honor y la conciencia. Con esto concluye mi declaración. Estaba a punto de irse, pero Bethany lo detuvo. Alejandro, habrá preguntas. El primero en saltar fue un periodista de una conocida publicación económica, claramente vinculado a la familia Delacroix. Y, señor Delacroix, se da cuenta de que con sus declaraciones ha devaluado las acciones de su empresa y ha dañado la reputación de su padre. ¿No es esto simplemente un intento de tomar el poder en la empresa con un pretexto plausible? Entiendo que digo la verdad, respondió Alexander, y la verdad a veces puede ser dolorosa. En cuanto al poder, acabo de renunciar voluntariamente a él y a todo mi dinero. Siguiente pregunta. Un joven periodista se puso de pie. Señorita Washington, tengo una pregunta para usted. Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué aceptaría trabajar con el hijo del hombre que le arruinó la vida? Todas las miradas se posaron en Eleanor. Caminó tranquilamente hacia el micrófono. Su voz era baja, pero se oyó por toda la sala. Porque vi más en el señor Delacroix que solo su apellido. Vi a un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por la justicia. Luché por mi centro, no por un edificio de ladrillo y cemento. Luché por los niños, por su futuro. Alexander Delacroix no me ofreció dinero. Me ofreció devolver ese futuro a cientos de nuevos niños y no pude rechazar semejante oferta. «Pero no tenéis miedo de que esto sea una trampa», gritó alguien del público. Eleanor miró en la dirección de donde venía la voz. Dejé de tener miedo hace 10 años, el día que lo perdí todo. Cuando no tienes nada que perder, encuentras la verdadera libertad. No creo en las palabras, sino en los hechos. El señor Delacroix está haciendo algo y estaré allí para asegurarme de que lo lleve a cabo. Sus palabras estaban llenas de una fuerza tan inquebrantable que el silencio reinó de nuevo en la sala. En ese preciso instante, en un ático con vistas a la ciudad, Chloe veía la transmisión en directo de la rueda de prensa. Junto a ella, en el sofá, estaba sentado su padre, Monsieur Dubois, un hombre de rostro severo y depredador. Cuando Alexander anunció el fin del compromiso, Chloe gritó como si la hubieran golpeado. «Se ha vuelto loco». Símbolo sisió, clavando las uñas en la costosa tapicería del sofá. «Lo está destruyendo todo. Nuestro futuro se está destruyendo», la corrigió su padre con frialdad. «Idiota, un idiota enamorado. Acaba de dejarse un ojo morado en este pueblo. Nadie querrá saber nada más de él». «¿Pero qué hay de nosotras?», exclamó Chloe. «Nuestra alianza con Delacroix». «Ya no hay alianza», espetó el padre. Sacó su teléfono. «Llamo a Pierre. Necesitamos salvar lo que queda. Rápido. ¿Y tú?» Zrenia miró con desprecio a su hija. «Fuiste una mala inversión, Chloe. Ni siquiera pudiste quedarte con ese chico». El rostro de Chloe se retorció de humillación y rabia. Observó la pantalla donde Eleanor hablaba de libertad y en ese momento la odió más que a nadie en su vida. Lo había perdido todo, a su prometido, su estatus, su futuro, y todo por culpa de esta criada. Y en la sala de juntas de Delacroix reinaba el caos. Los miembros de la junta se gritaban por teléfono. Pierre Delacroix, el patriarca de la familia, estaba sentado en su silla, pálido como un papel. Veía la transmisión en la pantalla gigante. Cuando su hijo se arrodilló ante Eleanor, se aferró a los reposabrazos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Un traidor», graznó, «traicionó a su sangre». «Pierre, ¿qué vamos a hacer?», Zrenia preguntó su segundo. «Las acciones se están desplomando. Los inversores están entrando en pánico. Tenemos que emitir una refutación de inmediato». «¿Qué refutación?», ladró Pierre. Puso documentos sobre la mesa. Documentos de verdad. Este cachorrito copió todo de mi archivo personal. Dio un puñetazo sobre la mesa. Por primera vez en décadas, el todopoderoso Pierre Delacroix sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su propio hijo le había asestado un golpe indefenso, un golpe al corazón mismo de su imperio, su reputación. La última pregunta se hizo en la conferencia de prensa. «Señor Delacroix, ¿qué hará ahora, después de vender las acciones y quedarse sin nada?»
Alexander pensó un momento, miró a Eleanor y una leve sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. «Voy a trabajar», dijo. «Por primera vez en mi vida quiero trabajar de verdad. Voy a ayudar a la señorita Washington a construir el nuevo centro. Me contratará como carpintero, administrador, conserje, da igual. Quiero construir con mis propias manos lo que mi familia destruyó». Eso fue todo. Bethany se levantó y anunció el fin de la conferencia de prensa. Alexander y Eleanor, rodeados de seguridad, se dirigieron hacia la salida. Los periodistas ya no les gritaban preguntas ofensivas. Se despidieron en silencio, mirándolos con respeto reticente. Salieron a caminar. La ciudad resplandecía de luces por la noche. El huracán que Bethany había predicho había pasado y el aire olía a ozono. Todo estaba en ruinas. La antigua vida de Alexander, su relación con su familia, su futuro como heredero de un imperio. Pero en estas ruinas, justo allí, ante el mundo, acababan de colocar la primera piedra de unos nuevos cimientos, unos cimientos construidos sobre la verdad. Eleanor miró a Alexander. «¿Estás realmente listo para trabajar como carpintero?», preguntó con una leve sonrisa. «Soy bastante bueno con el martillo», respondió con seriedad. «Ya verás». Ella asintió. Por primera vez en años, una especie de sonrisa se dibujó en su rostro, ni triunfante ni amarga, solo radiante y serena. Su reputación había sido restaurada. La justicia en la que casi había dejado de creer había triunfado. Ella había ganado, y esta victoria era compartida.